Entonces, nuestro tema 4 en estadística es la representación gráfica para variables cuantitativas. ¿Listo? Entonces, recordemos que estas variables cuantitativas son las que se expresan numéricamente y expresan cantidades. ¿Listo? Recordemos que estas variables cuantitativas, entonces, son de dos tipos. Son las ordinales, perdón, son las continuas y las discretas. Y para cada una de ellas, pues se maneja diferente tipo de gráfico, ¿sí? Entonces, nosotros hemos visto dentro de la representación gráfica el diagrama de barras, el diagrama circular, el histogramas, polígono de frecuencias y demás. Pero no cualquier gráfico se puede utilizar con cualquier tipo de variable. Entonces, resulta que tenemos dos tipos de gráficos. Tenemos los diferenciales y los integrales. ¿Listo? Básicamente, vamos a tener en cuenta que los diagramas diferenciales e integrales. Entonces, los diagramas diferenciales son aquellos que presentan las frecuencias absolutas o relativas. ¿Listo? Entonces, aquí hablan de las frecuencias absolutas o relativas, como el diagrama de barras, por ejemplo. ¿Listo? Mientras que los integrales nos representan el número de elementos, ¿sí? Los integrales nos representan el número de elementos bajo una categoría, bajo una misma categoría. Pero esa es como una clasificación así bastante global. Lo que nos interesa abordar el día de hoy son los diagramas como tal, los instrumentos o los diferentes gráficos que vamos a utilizar. Entonces, principalmente son los siguientes. Entonces, tenemos gráficos. Entonces, los gráficos que vamos a utilizar son diagrama de barras. Aquí están entonces los diagramas de barras proporcionales, los diagramas de barras apiladas, los diagramas de barras de frecuencias acumuladas. ¿Listo? Esos son los diagramas de barras. Además de los diagramas de barras, vamos a ver el histograma y vamos a abordar el polígono de frecuencias. ¿Listo? Entonces, principalmente son ellos los que vamos a abordar en este momento. Entonces, histogramas, polígonos de frecuencias son diagramas diferenciales, por ejemplo. Y tenemos que los diagramas, este diagrama de barras se utiliza para variables que son discretas. Mientras que tanto el histograma como el polígono de frecuencias se utilizan para variables continuas. Entonces recordemos que las variables discretas, hablando de las cuantitativas, son las que toman números enteros, mientras que las continuas son las que toman números racionales o decimales. ¿Listo? Decimales, fracciones entran acá. Entonces, racionales como tal y aquí únicamente o exclusivamente enteros. Entonces, ¿cómo se grafican cada uno de ellos? Entonces, el diagrama de barras, recordemos que, entonces, diagrama de barras, consta de dos ejes. En uno de ellos va a ir la variable y sus respectivas categorías y en el otro va a ir la frecuencia. Y consiste en construir rectángulos cuya altura sea la frecuencia de cada una de las clases que se esté analizando. Entonces ya sabemos que si tenemos una categoría, por ejemplo, hagamos en la edad, ¿sí? Y tenemos un grupo de personas al cual se le pregunta la edad, entonces podemos calcular que, digamos, personas entre 14, 15, 16 años. Y del grupo de personas, entonces
cierta cantidad nos indica cada uno de esos valores. Entonces, por ejemplo, que 10 personas tienen 14 años, que 8 tienen 15, que 4 tienen 16. Con esos datos ya podemos graficar nuestro diagrama de barras. Entonces sabemos que, por ejemplo, podemos hacerlo tanto de manera vertical, que es esta forma, en el cual en el eje X, en el eje horizontal va a ir la variable. Entonces aquí la variable ya sabemos que es edad, ¿cierto? Y dentro de ella entonces van a ir las diferentes categorías que se colocan. Entonces, por ejemplo, en este caso tomamos 14, 15 y 16 como ejemplo, entonces serían 14, 15 y 16. En el otro eje iría la frecuencia. Entonces, en el eje vertical, en el eje Y, tendríamos entonces nuestras frecuencias. Para dibujarlos es práctico elegir primero, identificar cuál es la frecuencia mayor. En este caso es 10, por tanto, en nuestro eje lo vamos a graduar desde 0 hasta 10. Y ahí vamos a ubicar los valores intermedios. Entonces, aquí podría decir que voy a graduarlo de 2 en 2. Entonces, quedaría 0, 2, 4, 6, 8 y el 10 que me da la frecuencia máxima. Con esos datos, entonces ya podría construir nuestra barra. Entonces tendríamos, por ejemplo, que para la edad de 14 años son 10 personas. Entonces, sobre el espacio de 14 años, dibujo una barra que me señale las 10 personas, que tenga esa altura. Entonces, fíjense que aquí está la altura de 10 personas. Luego, para la edad de 15 años, entonces dice que son 8 las personas que corresponden a ese grupo. Entonces, desde 15 dibujo la barrita que tenga la altura hasta 8 y ahí tendríamos el segundo dato. Y luego para 16, entonces tendríamos que son 4 las personas que cumplen con ese rango de edad. Entonces, nuevamente sobre el 16 y hasta el valor de 4. Entonces ahí tendríamos el valor de 4. Y tendríamos entonces el diagrama de barras. Ahí ya está el diagrama de barras realizado. Sería la primera de las representaciones gráficas que vamos a abordar. ¿Listo? Entonces partimos de ese hecho. El histograma va relacionado con una clase, con una organización de datos que tiene datos agrupados. Entonces aquí tendríamos unas clases, su respectiva frecuencia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de películas, no, mentiras, ese no nos sirve, de horas del día que dedica una persona a las redes sociales. Entonces, por ejemplo, de 0 a 1 hora, de 1 a 2 horas, de 2 horas a 3 horas y de 3 horas a 4 horas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense que si yo hago la pregunta, ¿cuántas horas dedica usted? Pues, ¿cuántas horas dedica al día a redes sociales? Entonces la respuesta puede ser, yo no tengo redes sociales, sería 0, o dedico 1, 2, 3, 4 horas, o dedico, no, por ahí 2 horas y media. Entonces ahí sí estamos tomando valores decimales, ¿sí? Porque no es un valor exacto, 0, 1, 2, sino que hay valores intermedios que son válidos. Entonces, para este tipo de casos es que utilizamos el histograma y también el polígono de frecuencias. Aquí voy a hacer los dos gráficos porque en realidad tienen que ver con la misma expresión, con la misma representación. Entonces, tenemos estos datos, ¿cierto? Se consultó a un grupo de personas y las personas respondieron, entonces, 5 dijeron que entre 0 y 1, 10 dijeron que entre 1 y 2, 8 personas dijeron que entre 2 y 3 horas y hubo otras 4 personas que dijeron entre 3 y 4 horas. Esos fueron los resultados de nuestra encuesta. ¿Cómo vamos a graficar el histograma? Pues el histograma es parecido a un diagrama de barras. Entonces tenemos eje horizontal, eje vertical. En el eje horizontal va a ir la variable, en este caso las clases, ¿listo? Aunque aquí podríamos haber colocado directamente el nombre de la variable. Entonces colocamos clases o variable y aquí diríamos horas en redes sociales al día. Y en el gráfico también. Entonces aquí colocamos horas en redes sociales al día. ¿Sí? Y entonces, fíjense que los datos tienen que ser numéricos. Por eso son cuantitativos, por eso son continuos. Entonces aquí, en los dos ejes,
vamos a dibujar el plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, evidentemente aquí empezamos en 0. Y el valor más grande que tomemos acá debe corresponder al más grande de las categorías de nuestra variable. Entonces, en este caso es 4. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que aquí viene 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí podría continuar, aunque no lo vamos a utilizar. Tengan en cuenta que es un plano cartesiano. Quiere decir que estas zonas deben tener el mismo espacio entre ellas. Y en el vertical, entonces voy a considerar la frecuencia. Aquí vendría los datos de la frecuencia de cada uno. Y de la misma manera que se hizo en el diagrama de barras, vamos a fijarnos en la frecuencia mayor para graduar. Entonces, digamos que este es el dato máximo que va a graduar el 10. O sea que vamos a colocarlos, segundo, entonces 2, 4, 6, 8 y 10. Tendríamos los valores. Que los espacios sean correspondientes, que tengan la misma distancia. 4, no sé qué hice. 4, 6, 8 y 10. ¿Listo? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir nuestras gráficas. Pero las gráficas se construyen de la siguiente manera. Entonces, voy con la primera clase, entre 0 y 1. Fíjense que es entre 0 y 1. Quiere decir que nuestra barrita va a tener el ancho entre 0 y 1. El ancho. Y el alto va a ser hasta 5. Entonces, vamos a dibujar esa barrita. Entonces, dice que es entre 0 y 1 y el alto hasta 5. Ahí tendríamos nuestra primera barrita. ¿Listo? Entonces lo voy a delimitar. Listo. Aquí tendríamos 5 y es el que le corresponde a la primera clase. ¿Listo? Entre 0 y 1 horas. Ahí está el gráfico. Ahora voy a graficar los que están entre 1 y 2 horas. Fíjense que se va hasta 10. Entonces, entre 1 y 2 y subo hasta 10. Entonces aquí está el 10 y realizo nuestro diagrama. Ya quedó. Ahí verificamos que efectivamente nos quede en el 10. Lo mismo que el anterior, le voy a bordear para que identifiquemos. Listo, y estaría la segunda parte. Voy con la tercera. Entonces la tercera dice que va desde 2 hasta 3, entonces desde 2 hasta 3, ¿cierto? Desde 2 hasta 3 y sube hasta 8. Entonces sube hasta donde dice 8, o sea, hasta aquí. Y ahí tenemos el valor de 8. Verificamos que ahí queda el valor de 8. Y eso queda en nuestra gráfica. El último, entonces, es entre 3 y 4. Entonces, entre 3 y 4. Y dice que sube 4 unidades. Entonces, entre 3 y 4 y sube 4 unidades. Creo que me pasé. 4 unidades. ¿Listo? Y ahí tendríamos las 4 unidades. Ese es el histograma. Ya está hecho. ¿Listo? Ahora, si queremos dibujar el polígono de frecuencias, lo primero que necesitamos es el histograma. Por eso lo voy a hacer directamente sobre él. ¿Qué es el polígono de frecuencias? Es una secuencia de segmentos. Es una secuencia de segmentos que une las marcas de clase, de cada intervalo. ¿Cómo lo construimos? Primero hay que identificar las marcas de clase. Entonces, ¿cómo voy a identificar las marcas de clase? En el histograma marco el punto medio, o sea, la mitad del espacio que hay entre estos extremos. Entonces, la mitad vendría siendo por acá. ¿Listo? Voy con la segunda barrita. La mitad vendría siendo por acá. La otra barrita, la mitad viene siendo aquí. Y en la última, la mitad viene siendo acá. Entonces, ¿qué es lo que dice el polígono de frecuencias? Que debo unir esos segmentos. Entonces, voy a realizar esa unión. Busco un color que no haya usado. Este. Entonces, trazo. Voy a colocarlo más gruesito para que se vea. Entonces, trazo, segmento, vengo, trazo el segmento, luego trazo el segmento. Y luego de haber hecho eso, aquí tendríamos ya dibujado
nuestro polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es esa línea. Mientras que las barritas es el histograma. Entonces, estas barritas, todas las barritas completas, es el histograma. ¿Listo? De esa manera habríamos construido ya el diagrama de barras, el polígono de frecuencias y el histograma. ¿Listo?